Bienvenidos a una revelación que desafiará todo lo que crees saber. En esta profunda conferencia de Neville Goddard, nos sumergiremos en un viaje transformador que desvelará la verdadera naturaleza de Dios, no como una entidad externa o una figura histórica lejana, sino como una fuerza viva y operante dentro de ti. Neville nos guiará a través de las escrituras bíblicas, no como un mero registro de eventos pasados, sino como un drama eterno y parabólico que se despliega en tu propia conciencia. ¿Qué pasaría si te dijéramos que personajes como Jesús, David o Abraham no son figuras históricas, sino estados de conciencia que tú mismo experimentarás? Prepárense para una perspectiva que cambiará radicalmente su comprensión de la fe y de su propio ser. Al final de esta charla, no solo habrán escuchado una poderosa verdad, sino que serán invitados a reflexionar. ¿Qué personaje bíblico crees que representa mejor un estado dentro de ti? ¿Y estás listo para soltar ideas fijas que te impiden ver la luz de esta revelación? Deja sus respuestas en los comentarios. Una revelación parabólica. Neville Goddard, 6 de junio de 1969. Es en ti como persona donde se revela la naturaleza de Dios, pues un episodio de las Escrituras no es un registro de un evento histórico, sino una revelación parabólica de la verdad. Ver a Jesús o a David como un personaje histórico es ver la verdad atemperada a la debilidad de tu alma. Debes ver lo que los personajes representan, más que a los personajes mismos. Esto es cierto para cada historia en las Escrituras, pues cada episodio se desplegará dentro de ti. El título del Salmo 54 se traduce como David se esconde con nosotros, en la versión King James, y David está escondido entre nosotros, en la versión estándar revisada. Pero el título debería decir, David está escondido dentro de nosotros, porque ahí es donde está, así como cada personaje en las Escrituras. Cuando digo, con Blake, todo lo que contemplas, aunque parezca afuera está dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, lo digo literalmente, pues el drama de la vida se despliega desde dentro. Los personajes Jesús, David, Abraham y Moisés no son más que personificaciones de estados eternos, los cuales tú, individualmente, encontrarás a medida que avanzas hacia el despertar final de ser Dios mismo. En su poema, Saúl, Robert Browning cuenta la historia registrada en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, de cómo David curó a Saúl de los espíritus malignos que el Señor había enviado sobre él. No veas a Saúl como un hombre, sino como la humanidad. Él es el ser humano al que se hace referencia en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y el gran vigilante dijo, cortad el árbol, quitad sus ramas, esparcid sus hojas y su fruto, pero dejad el tocón. Entonces el árbol es personificado como, sea bañado con el rocío del cielo, y muévase con las bestias de la tierra. Quítesele la mente de hombre, y désele la mente de bestia. Pasen 7 tiempos sobre él, hasta que sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y lo da a quien quiere, incluso al más humilde de los hombres. Saúl personifica la mente de la bestia, pues Saúl enloqueció, era violento, y no podía recordar quién era. Entonces aparece David, y lo cura de su locura contándole la venida del Mesías diciendo, Oh Saúl, será un rostro como mi rostro el que te reciba, un hombre como yo, tú amarás y serás amado para siempre, una mano como esta mano, abrirá las puertas de una nueva vida para ti, mira al Cristo en pie. Puedes pensar que esto es un episodio en las páginas de la historia, pero es un drama que tendrá lugar en ti. Como un ser insensato que busca un salvador externo, un día te encontrarás con David, aquel que nunca caminó sobre la faz de la tierra, y te salvarás a ti mismo. Todas las revelaciones tienen el modo de la certeza. Cuando David se presente ante ti, tú que hace un momento estabas falto de cordura, habiendo olvidado quién eras, recordarás. Entonces, como Saúl, verás la verdadera relación entre tú y tu hijo, y la revelación de quién eres realmente. Entonces, tú que antes eras Saúl, te convertirás en Pablo, y dirás, de ahora en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Pablo fue entrenado para creer en un pasado histórico externo de Israel. Para él, David era el rey de reyes. Pero cuando Dios reveló a su Hijo en él, Pablo afirmó que no veía a nadie como carne y sangre. ¿Qué hombre, creyendo en la historicidad de las Escrituras, podría entender de qué hablaba Pablo, cuando él era quien antes atormentaba a cualquiera que no aceptara la historicidad del Antiguo Testamento? Pero,
Al discutir al Mesías, Pablo confesó que ya no podía creer en ningún personaje histórico del Antiguo Testamento. El Nuevo, por supuesto, aún no había sido escrito. A través de la revelación, Pablo supo quién era el Mesías y quién era el Señor. Viéndose a sí mismo como el Señor, aquel que el mundo cree que es Jesús, Pablo supo que lo que el mundo creía ser un rey poderoso era su Hijo unigénito que nunca fue carne y sangre. Supo que todo el episodio tuvo lugar en el Espíritu, y dijo: cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no lo discutí con carne ni sangre. Ver a Jesús, Abraham, Moisés, Jacob o cualquiera de los personajes de la Escritura como hombres de carne y sangre y externos a ti mismo en las páginas de la historia, es ver la verdad atemperada a la debilidad de tu alma, porque hasta que la revelación tiene lugar, eres incapaz de soportar la fuerza de la luz de la revelación. No hay nada más difícil que renunciar a una idea fija, especialmente en lo que respecta a la religión o la política. Nacido en un cierto grupo religioso, tu madre te enseñó lo que le enseñó su madre. La escuela y la iglesia a la que asistes confirman las palabras de tu madre, y tú crees que los personajes de la Escritura vivieron en el tiempo y el espacio y dejaron un registro de su existencia física, cuando no es así en absoluto. Todas estas son revelaciones de un drama eterno que está en ti, pues tu verdadero ser es tu propia maravillosa imaginación humana. Muchas veces me han preguntado si creo que alguna vez hubo un hombre llamado Jesús, y siempre respondo: no. Lo creía, pero ya no creo en la historicidad de ningún personaje de las Escrituras, pues los encuentro como estados personificados. He entrado en el estado final, que es Jesús, y en ese estado se me reveló que yo soy Jesús y Cristo es mi Hijo. Cristo, mi poder creativo y sabiduría, es aquel que fue ungido con el óleo de la alegría y llamado David. Fue en el Espíritu que David llamó a Jesús Padre. No hace esto en la carne, porque, si tomas los eventos cronológicamente, verás que están separados en el tiempo por 1000 años, y te digo que la historia es contemporánea. No es algo del pasado. El Señor Jesús está contigo ahora mismo, en este mismo momento, pues Él es tu propio ser, tu realidad. Se nos dice que Él es un Padre en el capítulo 17 de Juan, como: Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. La relación padre-hijo es una acción interna. En un momento habla el hijo, y al momento siguiente es el padre quien habla. Luego, sin previo aviso, vuelve a la del hijo, y el hombre se confunde. El hombre piensa en un ser de carne y sangre cuando es una relación interna de padre-hijo. Recibí una carta esta semana de una señora que está aquí esta noche. En una visión, vio a un hombre y a su hijo pequeño sentados a una mesa. En ese momento, supo que ella era el hijo y el padre, y que eran uno. Ahora bien, esta misma señora tuvo otra visión, en la que una amiga proclamó a la multitud en voz muy alta que la señora estaba embarazada y estaba dando a luz al Hijo de Dios. Ella tiene razón, porque esta señora está dando a luz al Hijo de Dios, ya que ella es Dios. Este hijo nacerá no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Ella es el Jesús de la Escritura, dando a luz a Dios, y debido a que Dios es un Padre, su último regalo para ella es Él mismo. Si Dios es el Padre, y te da a sí mismo, te da a su Hijo para revelarlo. Así que envía el Espíritu de su Hijo a tu corazón, clamando: Padre. Y si el Hijo de Dios te llama Padre, entonces tú debes ser Dios. Y si Dios el Padre es el Señor Jesús y Cristo es su ungido, entonces tu hijo es David, pues Él es a quien el Señor ungió, y proclamó: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esto causa una gran conmoción a quienes fueron criados en la fe cristiana o judía, porque no hay más historicidad en los personajes del Antiguo Testamento que en el Nuevo. Cada personaje representa un estado eterno por el cual tú, un individuo, debes pasar en tu viaje de la oscuridad a la luz, y cuando llegas al final del viaje, te mueves al estado personificado como Dios el Padre. David está escondido dentro de nosotros. Esto nos lo dicen los cifitas, de la tribu de Judá. Si lees la Escritura correctamente, verás que el único hijo de Jacob mencionado en la genealogía de Jesús es Judá. Esto nos lleva a Saúl, a quien se le notificó que David estaba escondido dentro de él. Como un hombre insensato, Saúl no podía entender. Si David está escondido dentro de mí, ¿dónde lo busco? Pero espera. David saldrá. Lo sé. En un momento dado habrá una explosión dentro de ti que liberará a David, que está escondido en ti.
Porque todos somos los insensatos de Daniel. Mira el mundo hoy y pregúntate si no estamos todos insensatos, cuando nos asesinamos y engañamos unos a otros, cuando en realidad no hay otro. La oración es que sean uno como nosotros somos uno. Eso es porque no se dan cuenta de que todos somos un solo ser. Nada puede llevarte a esta realización excepto la revelación del Hijo al Padre. Sé que muchos de ustedes están dando a luz al Hijo de Dios. Otra señora en esta audiencia esta noche escribió diciendo que estaba durmiendo en casa de una amiga, cuando vio a un bebé, sin ropa, acostado en una manta. Al levantarlo, oyó sonar el timbre. Abriendo la puerta con el niño en brazos, vio a su hija, quien dijo: «Madre, ponle algo de ropa a tu bebé, porque he traído a una amiga». Al entrar en la casa, la amiga le dio una palmada al bebé en la espalda y dijo: «¡Qué niño tan hermoso!». Ella regresó a la habitación y mientras cubría al bebé con una manta, el pañal, se despertó. Esta es una maravillosa prefiguración que pronostica el evento real registrado en la Escritura. Entonces, ella sabrá la verdad sobre el nacimiento de Dios. Otra señora vio al niño como el hijo de su hermana. Sosteniéndolo cerca, miró su rostro, que se convirtió en el de un querubín, que le sonrió. Entonces supo que no podía renunciar al niño, ya que era suyo. Esto, también, es una prefiguración. Todos estos son presagios. Estas damas son todas madres con hijos propios. La última dama tiene 5 hijos. Sin embargo, el hijo de su visión es espiritual, porque toda la Biblia de principio a fin es un documento sobrenatural y no un hecho histórico como se le ha hecho creer al hombre. Si ves a Jesús como un personaje histórico, es porque no tienes el coraje de enfrentar la brillante luz de la revelación de la verdad. Sé que cuando me llegó, todo dentro de mí se derrumbó. Se nos dice que al final todos los edificios caerán. Estos edificios son las estructuras de la mente por las cuales vivimos. La creencia en la historicidad de Jesús es un edificio. La creencia en la historicidad de la Biblia es un edificio. Exteriorizados como iglesias y catedrales, son hermosos, pero todos caerán dentro de ti en tus últimos días. Y de sus cenizas se levantará lo que es permanente, porque a partir de entonces, no vivirás por ninguna creencia externa. Sabrás que todo se despliega desde dentro. La historia cuenta que Judas iría a un jardín y daría una señal que designaría a aquel que guarda el secreto. La señal era un beso. Encontrarás esta historia en el capítulo 14 del libro de Marcos. Cuando la leas, puedes pensar que es un episodio que tuvo lugar en algún pasado histórico, pero no lo es. Es algo que experimentarás, entonces descubrirás que el drama es contemporáneo. Está con nosotros ahora, porque yo he tenido esa experiencia. Estoy enseñando la palabra de Dios desde la experiencia, por lo tanto, soy la palabra que salió. La envié desde mí mismo vistiéndome de carne, porque la palabra se hizo carne y habita dentro. Cuando todo lo que la palabra implica se desplegó en mí, conté mis experiencias a un grupo de 12 hombres, y cuando uno se fue, supe que iba a revelar mi enseñanza. Entonces un hombre apuesto y maravilloso, entró para cumplir el capítulo 14 de Marcos. Esta es la señal que les doy. El que yo bese es el hombre. Trátenlo amablemente, pero no lo dejen ir. Si esta es la verdad, no la dejen ir, porque es la verdad la que voy a besar. Acercándose a mí, el hombre extiende sus brazos en adoración, me abraza y me besa en el lado izquierdo de mi cuello. Ahora, la palabra Judá significa alabar con los brazos extendidos. Fue Judá quien me abrazó y me besó. Él cortó mi manga revelando el brazo del Señor, cumpliendo así la Escritura. ¿Y quién ha creído nuestro informe? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? El brazo es el símbolo del poder creador de Dios. Eso fue lo que se reveló en su hermosa imaginería. Aquí estaba un hombre apuesto, de unos 40 años, gloriosamente vestido, cumpliendo todo lo que la Escritura decía que haría cuando viniera. Cree mis palabras, porque son verdaderas. Deja ir todo lo que antes creías, pero no dejes ir la palabra de verdad. Sé que es difícil renunciar a la creencia en la historicidad de la Escritura. Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, fue en 1945.
En ese momento fui invitado por un hombre muy prominente en el campo metafísico a dar una serie de conferencias sobre la Biblia. La noche que llegué, debía dirigirme a 400 o 500 de sus graduados. Unos 5 minutos antes de subir a la plataforma, el hombre me llevó a un lado y me dijo que no podía hablar sobre la no historicidad de la Biblia, porque él enseña la Biblia como historia, y no quería que su gente se sintiera perturbada. Le di las gracias, le dije que, como era su invitado, acataría su decisión esa noche, pero que en el futuro no podría decirme qué decir. Luego le recordé la Escritura. Si es justo ante los ojos de Dios escucharte a ti antes que a Dios, vosotros juzgad. Solo puedo hablar de lo que he visto y oído. Sé que la Biblia no es históricamente verdadera, sino eternamente verdadera. Los registros allí consignados son para siempre, y para ser experimentados por todos. La Escritura es una revelación de la verdad que conlleva tal certeza que no puede ser negada. Habiendo escuchado la verdad de alguien que la ha experimentado, puede que sientas que mi mensaje es demasiado difícil de entender. Pero cuando sucede en ti, la duda se va, porque conoces la verdad por experiencia. Cada historia es verdadera, pero no como se registra. No estaban escribiendo historia secular, sino historia divina o sagrada, que es para siempre. No es algo que sucedió en el pasado o que vendrá. El clímax ha sido alcanzado y siempre se está alcanzando en cada momento del tiempo. El Jesús de la Escritura está sentado aquí esta noche. Y su Hijo, dando testimonio de su paternidad, está escondido en ti. En el Salmo 54, a Saúl se le dijo que David estaba escondido dentro, tal como te estoy diciendo ahora. David está escondido en ti, y saldrá cuando una explosión tenga lugar dentro de ti. Y cuando veas a David, estará de pie. Por eso creo que Browning tuvo la experiencia, porque el simbolismo que usó es perfecto. Mira al Cristo en pie. Cuando vi a David, yo estaba sentado pero él estaba de pie. La palabra Cristo significa el Mesías. De pie ante Saúl, David habla de la venida del Mesías diciendo: su rostro será como mi rostro. Será un hombre como yo. Amarás al Mesías y él te amará para siempre. Esta relación entre tú y David es de amor infinito y es para siempre. Aquí David le está diciendo a Saúl que él es el Mesías, porque él es el Cristo, el ungido del Señor. Luego dijo: una mano como esta mano te abrirá la puerta de una nueva vida. Y de pie ante él, dice: mira al Cristo en pie. Pero Saúl no pudo entender. Quienes leen a Browning pasan por alto este punto porque está en conflicto con sus ideas fijas sobre Jesús. Piensan que Él es el Cristo, pero yo te digo, Jesús es Dios Padre, cuya revelación final al hombre es el don de sí mismo. Dios se da a sí mismo enviando a su Hijo a tu corazón, clamando: Padre, revelando así tu verdadera identidad. Hasta entonces, no sabes que eres Jesús y permaneces confundido por escuchar muchas creencias diferentes. Hablo de esto solo desde la plataforma donde vienes a escucharlo, pero nunca iría a tu casa a ofrecerte esta información. Eso sería tonto y completamente fuera de lugar. Estaría tomando mis perlas y arrojándolas ante aquellos que aún no están calificados para recibirlas, así que no los molesto. Pero tú que lo conoces, estás llamado a expresar lo que sabes. Y tú que te sientes movido a enseñar, enseña las verdaderas palabras del patrón que te he dado, pero no cambies el patrón. Pablo llamó al patrón mi evangelio. Pablo estaba muy orgulloso del hecho de que nació judío, diciendo: nací de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Luego, todo se desplegó dentro de él, y se dio cuenta de la no historicidad de su propio gran libro, pero sí de su verdad. Reconoció a los personajes registrados allí como estados eternos por los que todo individuo debe pasar. Un día experimentarás el estado de Abraham y sabrás qué es realmente la fe. Cuando veas a ese gigante de hombre apoyado en un árbol, verás una serpiente enrollada alrededor de su tronco. La serpiente tendrá un rostro humano con la expresión más sabia. En Génesis, la serpiente es registrada como la más sabia de todas las criaturas de Dios. Y verás que los ojos de Abraham están mirando en el tiempo, como se registra en el libro de Gálatas. La Escritura, previendo que Dios justificaría a todos por la fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham. Así, antes de que los eventos tuvieran lugar, a Abraham se le mostró el final,
Y cuando lo miras, su atención está enfocada, no en la distancia del espacio, sino del tiempo. Y el árbol bajo el cual está, parece el cerebro humano. Cuando veas a Abraham, sabrás que estás viendo el comienzo del viaje. La sabiduría está presente en forma de serpiente, y la fe está presente en forma de Abraham. Su nombre cambia de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de la multitud. El cambio ocurrió cuando se añadió la letra E. Esta letra lleva el símbolo de la gracia. Así que la gracia fue puesta en el nombre para indicar que Dios se había entregado a su creación, la obra de su mano. Poniendo el don de la gracia en el nombre del Padre de las multitudes, el viaje comienza. Así que, cuando leas las Escrituras, trata de tener en cuenta que estás leyendo sobre estados infinitos de conciencia, que son eternos. Recuerda que tú eres Jesús, y cuando encuentres al Cristo, habrás encontrado al ungido del Señor, que es David. Lo conocerás, porque vendrá a ti en espíritu y te llamará Padre. ¿Cómo entonces puedes ser su hijo? Porque las palabras Padre, Hijo, son intercambiables. Yo y mi Padre somos uno. El que me ve, al Hijo, ve al Padre. Ten esto siempre en cuenta al leer las Escrituras. Si aceptas lo que te he dicho esta noche, la vida te será mucho más fácil. Conociendo esta verdad, ya no puedes echarle la culpa a nadie, pero sabiendo que eres el Señor, puedes hacer cualquier cosa, porque eres pura imaginación, e imaginar crea la realidad. Puedes imaginar cualquier cosa y sostenerla con fe. A medida que caminas en la fe de que aquello que has imaginado es así, así será. Esto lo sé por experiencia. En 1943, cuando salí del ejército, buscaba un apartamento. Mi esposa y yo habíamos determinado cuánto íbamos a pagar por él, pero cuando encontramos el apartamento, el alquiler era más de lo que habíamos planeado pagar. Dándome cuenta de esto, mi esposa dijo: «Bueno, eso no está demostrando este principio, ¿verdad?» No dije nada. Simplemente pagué los meses de septiembre y octubre, pero cuando fui a pagar el alquiler de noviembre, el administrador dijo: «Tengo que pedirle disculpas. Una autoridad de la ciudad vino y revisó mis libros, descubrió que el apartamento que usted tiene antes se alquilaba por menos. Luego me citó la nueva cifra de alquiler, que era exactamente la cantidad que yo había elegido pagar originalmente. Me tomó 3 meses de ser fiel a lo que había imaginado que estaba pagando, aunque durante ese tiempo estuve pagando más. Pero, como el alquiler reducido era retroactivo al día en que me mudé, lo recuperé todo al principio del tercer mes. Me comprometí en mi imaginación a lo que iba a pagar. Fui a buscar, y como iba a pagar más, a sus ojos, me dio todo tipo de concesiones que no habría hecho si le hubiera pagado lo que hizo el inquilino anterior. Primero que nada, nos permitió elegir el papel tapiz, los colores y las habitaciones que queríamos pintar. Incluso me construyó una estantería que cubría toda una pared, para todos mis libros. Hizo todo lo que yo quería. Pero si hubiera entrado allí y hubiera conseguido el alquiler por la cantidad que dije que pagaría, él no me habría construido la estantería, ni me habría dado el papel tapiz, ni habría pintado todo el apartamento según mis especificaciones. Solo entonces se redujo el alquiler a la cantidad que yo había imaginado que sería, y permanecimos allí casi 14 años. Te digo, la imaginación no te fallará si eres fiel. ¿Qué podía decir cuando me enfrenté a la negación de mi suposición? Nada. Simplemente no me rendiría, y cuando fue el momento adecuado, mi suposición se hizo realidad. Te insto a que fijes tus metas en alto. Asume la sensación de que se ha logrado y duerme en esa sensación. Persiste y te prometo que ni una sola cosa en este mundo puede robarte aquello que has asumido. Pero lo más importante es saber que lo que está albergado dentro de ti es el plan de redención de Dios, y Él solo se redime a sí mismo. Dios descendió al mundo y se albergó en ti. Ahora va a descubrir quién es, porque es en ti como persona donde se revela la naturaleza de Dios. Hemos llegado al final de esta profunda exploración con Neville Goddard, donde hemos descubierto que las Escrituras no son historia, sino una revelación parabólica de estados internos. Hemos visto cómo personajes como David y Saúl, Jesús y el Padre, son en realidad personificaciones de verdades eternas que se manifiestan dentro de cada uno de nosotros. Hemos aprendido que nuestra imaginación humana es la clave para crear nuestra realidad, y que la fe en lo imaginado es la fuerza que lo materializa.
Recordemos la invitación de Neville a no aferrarnos a las creencias externas, sino a buscar la verdad que reside dentro, porque tú eres el Señor, y la naturaleza de Dios se revela en ti como persona. Gracias por su atención y por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. No olviden responder a nuestras preguntas iniciales en los comentarios. ¿Qué personaje bíblico creen que representa mejor un estado dentro de ustedes? ¿Y están listos para soltar esas ideas fijas? Si esta conferencia resonó con ustedes, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse al canal para más revelaciones que transformarán su percepción de la realidad.